titulado este sermón La efectividad de la palabra. O sea, la palabra de Dios es efectiva. Y cuando hablo acerca de la efectividad de la palabra de Dios es porque estoy diciendo que la palabra de Dios es poderosa. Estoy diciendo que la palabra de Dios puede hacer cualquier cosa en la vida del ser humano. Ahora miren algo interesante. Nosotros hablamos y muchas veces predicamos la efectividad de la palabra o compartimos con otros la palabra, pero en el fondo como que hay una pequeña distancia, como que en verdad no hay un aceptar como bueno y válido todo lo que dice las Escrituras. Tanto así que nosotros tenemos miedo hasta de presentarle a alguien el Evangelio. Y usted me dice, bueno, pastor, yo no tengo miedo y le voy a explicar de qué manera. Bueno, nosotros decimos lo siguiente, bueno, yo le voy a presentar el Evangelio a alguien o alguien llega donde mí, pero esa persona está errada en lo que me está diciendo, pero nosotros supuestamente no queremos ofender y no queremos decirle como dice las Escrituras. Entonces eso es una señal de que nosotros no creemos en la efectividad de las Escrituras. Si nosotros creyéramos que las Escrituras es poderosa, que las Escrituras pueden quebrantar un corazón, que las Escrituras pueden convencer a una persona, entonces hablaríamos de las Escrituras sin ningún miedo. Sin embargo, si alguien nos habla a nosotros y le apreciamos mucho a esa persona, nos habla de un tema hasta de la Biblia y Dios está en mi corazón, pero sabemos que no es así, entonces nosotros como que tratamos de arreglar, de modificar las Escrituras para que esa persona pues no esté como contraria a nosotros, no se sienta mal. Eso es un grave error. Nosotros no tenemos la valentía de decirle un ejemplo a una persona que no conoce al Señor. ¿Sabes tú que Dios está enojado todos los días contra ti? ¿Qué? Sí. Salmo 7:11 dice que Dios está enojado todos los días contra el impío, todos los días. Pero nosotros no tenemos la valentía. Mejor le decimos, mira, Dios es tan maravilloso que Él te ama así como tú eres. Pero no queremos decirle lo otro. No queremos decirle que Dios está enojado. Y no estamos hablando de una persona, estamos hablando de Dios. Miren lo que dice MacArthur con relación a esto. MacArthur dice, no suavice el evangelio, dice. Si la verdad ofende, entonces deja que ofenda. Y luego dice, la gente ha estado ofendiendo toda su vida a Dios. O sea, si tú tienes que decirle a alguien la verdad con relación al evangelio, a las Escrituras, díselo. Y si esa persona se siente ofendida, bueno, que se sienta ofendida, esa no era tu intención. Si esa persona necesita escuchar lo que Dios tiene para ellos, díselo, no tenga miedo. El problema de nosotros es que nosotros, vuelvo a repetir, queremos acomodar. Entonces no creemos que las Escrituras en el fondo sea efectiva. No lo creemos. Le decimos a cualquiera, dice la gente, ay, Dios está en mi corazón. Y le dice, que ay, sí, es verdad, Dios está en tu corazón. ¿Qué corazón va a estar cuando la persona no conoce a Dios? Pero nosotros no queremos decirle que no. Decirle, no, mira, la Biblia dice esto y la Biblia dice esto. O muchas personas que dicen, yo no soy una persona tan mala. La Biblia dice que tú eres más malo de lo que tú te imaginas. Pero nosotros no queremos decirlo. No tenemos ninguna necesidad de ayudar a las Escrituras, no la tenemos. Porque las Escrituras es la palabra de Dios. Miren lo que dice Gruden, un famoso teólogo, y él le escribió lo que se llama un volumen como así de teología sistemática, y se cree hasta ahora que es el más completo. Aunque ya John MacArthur escribió uno, pero todavía se cree que el de él es más completo. Bueno, yo utilizo el de él cuando estoy enseñando teología sistemática. Y escuchen lo que dice él. Él dice lo siguiente sobre la veracidad de las Escrituras. Él dice, Dios no puede mentir ni hablar falsedades. Por consiguiente,
todas las palabras de la Biblia son completamente verdad y sin error en parte alguna. Voy a repetir de nuevo lo que dijo Gruden. Dios no puede mentir ni hablar falsedades. Por consiguiente, todas las palabras de la Biblia son completamente verdad y sin error en parte alguna. Y Pablo lo expresa de la siguiente manera, en Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nosotros debemos botar ese miedo, así que le voy a decir esto, por favor, y quiero que graben esta parte. Quiero, por favor, que lo graben. Cada vez que nosotros tratamos de suavizar la palabra de Dios, es una muestra que no estamos confiando en lo que ella dice. Cada vez, escuchen bien, cada vez que nosotros tratamos de suavizar la palabra de Dios, es una muestra de que no estamos confiando en lo que ella dice. Así que nosotros debemos tener la valentía, la pasión, el anhelo de hablar lo que dice la palabra de Dios. Nosotros en extremo queremos ser, aunque usted diga que no, mejores que Dios. O sea, cada vez que nosotros tratamos de arreglar las escrituras, estamos queriendo ser mejores que Dios. Ay, que yo no quiero que se sienta mal, que yo no quiero ofenderle. Si usted tiene esa intención, por favor, tampoco lo haga. Lo que estoy diciendo es que hay que hablarle a la persona, hay que decirle, hay un juicio eterno para ti. Tú te vas a quemar en el infierno por una eternidad si no te arrepientes. ¿Y cómo así? Entonces, déjame explicarte lo que dice las Escrituras sobre eso. Porque nosotros siempre estamos hablando del amor, del amor, del amor, del amor de Dios. Y es cierto que hay que hablar del amor de Dios. Pero también hay que hablarle a la persona sobre los juicios de Dios. Hay que decirle que hay una condenación, dice la Biblia, para aquellos que no están en Cristo Jesús. Hay una condenación y usted sabe, por muy poco que sepa de las Escrituras, usted sabe qué significa condenación. Esos versículos entonces nos enseñan tres maneras en que la palabra de Dios es efectiva. ¿Cuáles son esas tres maneras? La primera, la palabra de Dios es efectiva cuando permanecemos en ella. Miren lo que dice el versículo 30 y 31 de Juan 8. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Déjenme hablarle un poco sobre esto. Este capítulo 8 es bien interesante porque si alguien lo ha leído de ustedes se dará cuenta que hay una conversación, hay una pregunta muchas veces de los fariseos, de los judíos, y muchas veces viene la respuesta de Cristo o viene la respuesta de ellos a Cristo. Así que hay una conversación entre Jesús, los fariseos, los escribas, pero también están los judíos. Y todo esto acontece porque Jesús está en el templo, específicamente en el lugar de las ofrendas, y está enseñando, y venía una multitud sobre él, y Jesús está impartiendo enseñanza sobre a esas personas que fueron a visitarle. Y en ese momento viene algo, interrumpe la conversación, la enseñanza, mejor dicho, que había, y es porque traen a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Inmediatamente ellos quieren que Jesús le dé respuesta. Y cuando ellos le hacen la pregunta que qué van a hacer con esta mujer, si la ley dice que hay que apedrearla, Jesús simplemente está escribiendo en tierra. Se bajó, se agachó y comenzó a escribir con su dedo, dice la Biblia, en tierra. No sabemos lo que Jesús escribió. La gente puede decir cualquier cosa que Jesús haya escrito, pero no sabemos. Simplemente él se agachó y comenzó a escribir en tierra. Algunos teólogos se atreven a decir, bueno, que él estaba escribiendo a lo mejor los pecados de la misma persona que llevaron a esa mujer sorprendida en adulterio, y cuando dijeron, wow, pues son tantos los míos. Pero Jesús está escribiendo. Y cuando ellos están insistiendo
en que le aplique un juicio y lo están haciendo para tentar a Cristo, para probarlo, Jesús lo que le dice es lo siguiente: el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y había uno de ellos ya que estaba haciendo un swing casi para hacerle el lanzamiento rompiente. Cuando él escuchó esto y dijo: el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Mucha gente malinterpreta este texto también y lo que dicen es: si tú le estás diciendo que está haciendo algo malo, que está mal, pero ¿quién eres tú el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? O sea, si alguien te está haciendo una corrección que es genuina, que es real, punto, ya, tú no tienes que decir nada. Si la persona no te está aplicando juicio, sino que te está haciendo una exhortación, es recibirlo y punto. Así que cuando Jesús dijo esto, viene algo interesante sobre ellos. Cada uno de ellos se fue. Sabían que estaban llenos de pecado. Y entonces versículos 10 y 11 dice: enderezándose Jesús, poniendo y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo. Aquí vienen dos preguntas que Jesús hace. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y luego le hace la otra pregunta: ¿ninguno te condenó? Y ese infeliz le responde. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, cuando nosotros escuchamos esta palabra que Jesús le dice: vete y no peques más, es diciéndole: vete y no siguen esa práctica, por favor. Vete y pelea con eso, no te rinda tan fácil, no ceda a eso. Pero ahí mismo entonces se levanta un grupo de judíos, porque Jesús en el versículo 30 dice claramente, hablando él estas cosas, o sea, cuando Jesús terminó, porque luego Jesús le habló que él era la luz del mundo, luego Jesús comenzó a tratar de que él iba a tomar de nuevo su posición, y muchos de los judíos lo que dijeron fue lo siguiente: de que, ay, se va a suicidar, él se va a matar. Pero un grupo, dice las Escrituras claramente, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. O sea, un grupo de judíos creyó en él. Pero hay otro grupo que está escuchando que no cree, y por eso entra en el versículo 31 diciendo lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí es donde esto se pone bueno. Ese grupo que había creído en Cristo, Jesús le dice: es necesario entonces, si ustedes han creído en mí, si esto es cierto, ustedes tienen que permanecer en mi palabra. Y cuando yo busqué la palabra permanecer, es una palabra griega que significa menos, así mismo, menos, y significa quedarse en un lugar, estado o relación. Durar permanentemente, persistir en quedarte en ese lugar. Así que cuando Jesús le está diciendo a este grupo que había creído en él: mire, ustedes tienen que permanecer ahí, no se pueden mover. Lo que le está diciendo: ustedes tienen que persistir. Ustedes no pueden, dice en otra traducción, que es como mudarse a ese lugar. Ahora ustedes tienen que mudarse en lo que es mi palabra. Y esto nos enseña muchas cosas, porque nosotros hablamos de Cristo. Sin embargo, poco cristiano o no mucho cristiano permanecen en la palabra. Y eso es una plaga que hay ahora mismo. Hay un derrame de personas que lo que hacen es lo siguiente: están utilizando las Escrituras, pero cuando ven que no hay ningún beneficio, no permanecen en las Escrituras. Ahí está el pueblo evangélico. Todo, ¿verdad? Lo que se llaman cristianos. Ellos están constantemente hablando de Cristo. Pero hay cosas que evaden de la palabra de Dios. La razón es porque contradicen algo su estilo de vida. Imagínense ustedes.
¿Cuántas personas o cuántas denominaciones ustedes ven constantemente otro grupo? Y usted dice, ¿qué hace este grupo? Yo me detuve los otros días, iba caminando y le dije, ¿ustedes son una iglesia evangélica? Y me dijo, no, cristiana. Está bien. No, porque evangélico. Me dijo, no, porque no dice evangélico. Bueno, evangélico es por el evangelio, nueva noticia. Y comienzo a explicarle. Digo, ¿sabes tú cuando se le llamó por primera vez cristiano a los seguidores de Cristo? Me dice, sí. Digo yo, bueno, se le llamó en Antioquía, pero fue de una manera burlona. Así que si le llaman cristiano a alguien, si pudiéramos decir de esa manera, era una manera burlona. Porque le estaban diciendo pequeños cristos, de una forma burlona, vuelvo a repetirte. O sea, se estaban burlando de los cristianos porque se parecían mucho a Cristo. Y decían, burlándose, estos parecen pequeños Cristos. Y entonces, bueno, compartí ahí, le dije, bueno, sigan predicando la palabra. Yo le dije, tengan cuidado porque ellos son extranjeros. Y lo vi que me dijo que tenía un culto bien de madrugada, que tenía, porque lo veía de día también y luego en la tardecita. O sea, ellos tienen 3 cultos en el día. Yo creo que caben en el local, quizá caben 15 personas. Y él dice, nosotros hacemos esto simultáneamente en todas partes. Así que hay un grupo que está predicando el evangelio, sea como sea, dice el apóstol Pablo, algunos hasta por contienda. Pero ahora lo fuerte de esto es que han surgido unos maestros de las Escrituras, unos falsos discípulos de Cristo, y la gran cantidad de la personas sigue apoyando a ese tipo de personas. Esto es terrible. Pero nosotros no nos quedamos atrás y somos bautistas. Nosotros somos la persona conocida en Inglaterra como la gente del libro, o sea, de la Biblia. De todas las denominaciones, la iglesia evangélica que más se somete y que más estudia las Escrituras somos nosotros. Pero también hay problemas. Hay muchos bautistas que son no libres, sino liberales. Y tampoco permanecen en las Escrituras. Quiero relatarle una historia sobre Walter Scott. Él fue un escritor escocés muy prolífico. Él era británico y se especializó en novelas históricas. Bueno, ese género fue él que lo creó hasta el día de hoy. Increíble. Y él era poeta, aparte de eso, y también editor. Y Scott estaba casi a punto de morir. Y él pidió el libro. Él dijo, tráiganme el libro. Y uno de los miembros de la familia, pensando que él guardaba algo, alguno de sus escritos, a lo mejor dijo, es uno de los volúmenes que él quiere, uno de esos que él ha escrito, porque había escrito muchísimos libros. Él dijo, bueno, déjame ir a la biblioteca, pero antes de ir le dijo, ¿cuál libro? Y Scott le respondió a él, no hay sino un libro para un momento como este. Ese libro es la Biblia. O sea, ya él sabía que estaba cerca de la muerte y dijo, no hay otro libro como la Biblia. Ese es el que yo quiero. Mis amados, esto nos muestra que este hombre, a pesar de estar cerca de la muerte, el hombre estaba fundamentado en las Escrituras. Y eso es lo que nosotros hacemos. Yo he visto cristianos que en momentos determinados, desesperados por una enfermedad X, van hasta donde un brujo. No permanecen en las Escrituras, créanlo. Le dicen, si te toma la toma de jonjolí con el yamayá, rompe Saragüey, Manzaguapo, lleva buena, arrasa con todo, dice, dámela. Yo lo que quiero es sanarme. Y esto es terrible. Dejan de permanecer en las Escrituras. Nuestro fundamento está en las Escrituras.
Si nosotros no permanecemos en las Escrituras, es una evidencia entonces que tampoco estamos permaneciendo en Cristo. ¿Permanece en las Escrituras? ¿Está plenamente fundamentado en la palabra de Dios? Son muchísimos los que me dicen a mí, sí. No hay nada que te mueva de las Escrituras. Si tú sabes muy bien esto, ¿qué tú vas a hacer? Si tú sabes que hay que permanecer en las Escrituras. Cuando el creyente permanece fundamentado en la palabra de Dios, es claro que él le cree plenamente a Dios. Vuelvo a repetir la frase porque hay muchas personas que se dejan mover porque quieren lograr ciertos beneficios. Cuando el creyente permanece fundamentado en la palabra de Dios, es claro que él le cree plenamente a Dios. O sea, yo no tengo que hacer otra cosa, simple y llanamente hacer lo que dice la palabra. Entonces, lo primero es que la palabra de Dios es efectiva, ¿qué? Lo segundo es que la palabra de Dios es efectiva cuando la conocemos. Y esto es peligroso. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto está en nuestro escudo, de nuestra bandera. Lo interesante es que todo el mundo cita esto. Pero en el fondo las personas siguen atadas, no son libres porque no conocen la verdad. Muchos evangélicos hablan de Cristo, pero no quieren aceptar algunas cosas que comunica su palabra. Yo he escuchado a muchos hermanos decir, yo aguanto hasta ahí, pero la Biblia te dice que vaya más allá. Sí, pero yo no tengo la capacidad. Bueno, aquí viene lo mismo. ¿Qué hago? ¿Hago lo que yo pienso que debo de hacer o hago lo que dice las Escrituras? Hay personas que han llegado a mí a hacerme preguntas. Un ejemplo, pastor, ¿qué usted opina? Yo pienso ir en un viaje. Si yo hago ese viaje a Estados Unidos, yo no tengo un chele, pero mi hermano que es rico me va a poner a mí 200,000 pesos. ¿Qué usted opina? Digo yo, ¿y tú qué opinas? ¿Que está mal? Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Que yo esté por encima de las Escrituras y te diga que está bien? Pastor, no es tan simple porque yo tengo 2 mujeres. Ajá. Sí, entonces, ¿qué hago? Mátala a las 2, le he dicho yo. Y así tú quedas libre para casarte de nuevo. No, pastor, dígame, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué tú crees que hay que hacer? No, yo sé que tengo que quedarme. Entonces, el plan de la pregunta es cómo encontrar a alguien que le secunde en lo malo que está haciendo. Pastor, yo estoy conociendo a alguien y no es cristiano. Ajá. ¿Qué hago? La Biblia dice que no se puede unir la luz con las tinieblas. ¿Qué hacemos? Señores, es simplemente ir a las Escrituras y por eso la verdad te hace libre. Tú no vives atado a nada que la Biblia no te mande. Aquí hay 2 cosas que son inseparables. La Biblia y Cristo. No podemos separarlo. No podemos pensar que Jesús decía una cosa que contradecía las Escrituras. Muchos dicen, mira, Jesús estaba hablando en contra del Antiguo Testamento. No, Jesús estaba cumpliendo, dice la Biblia, el Antiguo Testamento. Es más, él mismo expresa, yo no vine a destruir, yo no vine a romper, yo no vine a quebrantar esto, yo vine a cumplirlo, porque no había ninguna capacidad para hacerlo. Ahora escuchen esto. Nosotros no podemos decir que creemos en Cristo y que no creemos plenamente en lo que dice las Escrituras.
Hubiese dicho Dani Castillo, hay una dicotomía ahí. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, y es un texto demasiado conocido. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirado es esto. Toda, o me dice alguna, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¡Wow! Increíble. Cuando yo tengo la Nueva Traducción Viviente, física, y yo agarro la Nueva Traducción Viviente y dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Voy a leer de nuevo, no ha terminado, ¿eh? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, dice, y nos enseña a hacer lo correcto, dice la Nueva Traducción Viviente. Impresionante. Entonces, nosotros queremos ser libres. Nosotros debemos conocer lo que dice las Escrituras. Por eso es que tú ves, ¿por qué tú haces tal cosa? Y aquí viene otro problema. ¿Por qué tú haces esto? Muchas personas dicen, yo no sé. En mi iglesia lo enseñan. Es como el mormón que fue una vez a mi casa. Y yo le hago, y él está tapado, ok, yo te estoy escuchando, bla, 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 bla. Muy bien. Y le dije una pregunta, ¿cómo tú sabes que Dios te llevó a ti a ser mormón? Dice él, porque mi corazón me lo dijo. Y dije, bueno, pues te arrancaste mal. Y me dijo, ¿por qué? Digo, mira lo que dice la Biblia sobre el corazón. Tengo que ir a las Escrituras, no puedo decirle, mira, yo creo que esa es una idea errónea, no. Dice la Biblia que tu corazón es perverso más que todas las cosas. Oye lo que es tu corazón. Entonces, ¿tú crees que tu corazón te va a guiar? Dice, porque yo lo sentí, digo yo, pero déjame leerte de nuevo. Cuando dice la palabra perverso, está diciendo sin remedio. Dice que tu corazón es lo más perverso que hay. Y tu corazón te dijo que tú estabas en el camino correcto, pues empezaste mal. Y ahí se quedó como medio raro. Entonces, entre eso, no sé por qué el americano vino y dijo, ¿qué tú opinas acerca de que Dios tiene cuerpo? Y yo le dije, no, la Biblia dice que Dios es espíritu. La Biblia no dice que Dios tiene cuerpo, pero él fue a un texto donde dice que Dios estaba comiendo. Yo le dije, mira, lo que está utilizando es algo para que, es una figura literaria que Dios, ahí el escritor está utilizando para que tú entiendas el proceso que está ahí, lo que está aconteciendo en ese momento. Pero Dios no tiene cuerpo, dice la Biblia, el mismo Jesús, por eso que estamos hablando de las Escrituras, para que te haga libre, dice claramente que Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice claramente que Dios anda buscando tales adoradores. Entonces Dios no tiene espíritu. También Pablo dice que Dios no tiene espíritu. Perdón, que Dios no tiene cuerpo. Entonces el gringo no encontraba qué hacer, pero siempre recuerdan, andan con un dominicano. Y eso me rompe a mí. El dominicano lo que quiere es que anda con un gringo. Yo hice ese coro una vez. Yo andaba detrás de una americana, mormona. Digo, yo no conocía a mi esposa para que ella luego no me ahorque. Yo era un impiazo. Yo no estaba ni siquiera con Mónica. Yo lo que dije, esta es la forma, y todo lo que ella me decía, yo le decía, así es verdad lo que dice. Y el gringo no soporta más. El gringo lo que hace es que me da la mano y me dice, me aprieta, y se puso colorado. Yo pensaba un blanco, me puso como un camarón. Dios tiene cuerpo. Digo yo, Dios no. Y yo también lo apreté también. No, Dios, y le dije, Dios, no. Ya le dije, Dios no tiene cuerpo. Y podemos seguir estudiando las Escrituras y dice, vámonos. Y se va. Sí, no tiene fundamento bíblico. Y conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Y dice el dominicano, entonces yo estoy equivocado. Y yo, mira, papá. Sí, porque me interesé en él. Le digo yo, si tú de verdad estás buscando a Dios, Él te está engañando. Dice, no juegues con eso. Y yo, sí. Ahora, si tú andas buscando tu bici y tu cosa, pues sigue. Sí, si tú andas buscando cómo salir de este país, síguelo. Pero
él está totalmente desviado de las escrituras. Dice, wow, dice, yo tengo como 3 años, está perdido. Dios, mira lo que dice la Biblia. Cuando le voy a buscar un texto, viene el gringo y le dice, vámonos. Y se lo llevo y le dice, lee las escrituras, te es necesario que lo haga. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué pasa con algunas personas? Y esto debe causarnos miedo, hermano. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Miren lo que Pablo, capítulo 2, 1 Corintios, versículo 14 al 16. Dice, pero el hombre natural, ¿qué hace? No entiende. No entiende, no percibe, no tiene ni idea de las cosas que son del Espíritu de Dios. Y la razón, ¿qué es lo que pasa con él? Dice, porque para él, ¿qué son? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Él lo que dice, esto es una locura. Por eso es, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero el hombre natural no puede entender esto, por esa razón es que dice, estos son unos estúpidos. Los evangélicos son unos tontos. ¿Tú te crees que yo voy a ir un domingo y voy a ir a la iglesia y voy a hacer tal cosa y le voy a dar mi dinero a ese manganzón, al pastor? No. Usted no lo ve en la jipeta que él tiene. Digo, no conmigo, será con otro pastor, pero conmigo no. Ellos no se atreven a decirme así. Mira la casa que tiene. Porque la gente no conoce la verdad. ¿Qué pasa con muchos evangélicos que no conocen la verdad? Pablo le está escribiendo esto a una congregación, a los hermanos de Corintio. Y le está diciendo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y termina el versículo 16 diciendo lo siguiente, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que, wow, espero que tengan la mente de Cristo, lo que se llaman evangélicos, los que están aquí, los que le han dicho sí a Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, y si tenemos la mente de Cristo, entonces estamos llamados a poder entender eso. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ustedes ven muchos cristianos que dicen, no, yo no me... Una pastora decía, yo no dejo que una mujer se suba en pantalones a hablar, yo puedo entrar, está atada, no conoce la verdad, porque si conociera la verdad, fuera libre. Ella está utilizando un texto de Deuteronomio 22:5, que no habla ni pantalones ni falda, pero ella lo interpretó así. No conoce la verdad. Si conoce la verdad, es que libre. Yo estoy enseñando una materia en otro instituto, no en el de aquí, que un pastor que me conoce me recomendó y luego me pidieron que si yo podría enseñar, yo le dije que sí. Entonces yo estaba enseñando, por cierto, sobre las escrituras. Y cuando estoy enseñando, digo, la Biblia no se le puede añadir ni quitar, pero constantemente le estamos añadiendo y le estamos quitando. Y yo estoy enseñando en la pizarra. Y yo le dije, ¿de qué manera le estamos añadiendo y de qué manera le estamos quitando? Bueno, y comenzaron a participar algunos de los alumnos. Cuando nosotros decimos esto, cuando lo decimos, ok, le estamos añadiendo, la Biblia no lo dice. Cuando hay cosas que dice, pero nosotros no queremos aplicarlas, yo queremos quitarle. Entonces yo hice mención ahí de un famoso predicador llamado Cash Luna, que es primo de mi esposa, de Mónica Luna. Entonces, Cash Luna tiene una iglesia aproximadamente de 15,000 miembros, un espectáculo. Su iglesia es fantástica, todo. Pero en una predicación que yo escuché, yo estaba poniéndole a ellos el ejemplo. Cash Luna le estaba añadiendo a las escrituras porque él dijo, si nosotros somos hijos de Dios
dijo el primo de Mónica. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué somos nosotros? Un ejemplo, Wardy, ¿qué sería Wardy? Rafael Jr. Y si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué somos nosotros? Jehová Jr., dijo él. Cuando yo escucho esto, yo digo, no, pero esto no puede ser. ¿Usted sabe qué hizo la iglesia? Aplauso a Cash Luna. No conocen la verdad, por eso no son libres. Yo estaba sorprendido diciendo, esa blasfemia, él está como un hereje y la congregación con aproximadamente 15,000 miembros le está aplaudiendo que nosotros somos Jehová Junior. Por eso vuelvo a repetir, el texto dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué pasa? Que cuando yo le estoy explicando esto, hicieron algunas jóvenes, hay muchos alumnos, hay como 40 y pico de alumnos. Me dolía la cabeza corrigiendo un examen de ellos. Y yo veo que ellas sentí que, ya yo sentí, hay un mensaje que no es bueno para ellas, plegaron la cara. ¿Qué ustedes creen el otro día cuando yo fui a dar la clase? Pastor, me llegó de una vez, por favor, dé simplemente la clase y no mencione ningún predicador aquí, porque aquí hay diferentes denominaciones. Pero ustedes saben qué me dolió a mí, que nosotros preferimos ocultar una verdad para que la gente siga perdida, en vez de decirme, pastor, mire, yo sé que hay gente que se molestó, pero sigue enseñando la verdad. Como dijo MacArthur, el que quiere ofenderse que se ofenda. Si no, me dijeron, no mencionen nombres de predicadores aquí, de pastores. O sea, hay un grupo de delincuentes, esos que tienen una iglesia inmensa, pero es mejor mantenerse calladito. Porque hay muchas personas que le siguen. Usted sabe que todo el mundo tiene seguidores. En el béisbol, en la pelota, en el fútbol, en todo lo que usted se puede, hasta jugando belluga. Hay gente que tiene sus seguidores. Pero la Escritura dice, ¿conoceréis la verdad? ¿Usted sabe cuántos evangélicos todavía siguen atados? ¿Usted se imagina cuando yo vi a Guillermo Maldonado decir que él está enojado con Dios? Porque él ve que un jugador de esos, de fútbol de pie o de soccer, ¿qué le llaman? De pie. Que ese tipo compra un carro de $1 millón, que porque él no lo tiene. Y la iglesia alborotada, gloria a Dios, aleluya, que porque él no tiene un carro de $1 millón, él está enojado con Dios, dice él. Y la iglesia le está diciendo, gloria a Dios, aleluya, a lo que él está diciendo. Pero no solamente eso, sino que él dijo, y está el video, que eso yo estaba enojado con Dios, y se lo dije, estoy enojado contra ti. Usted lo ve en la predicación y la gente está parada de pie. ¡Ah! Que es una euforia ahí. ¡Ay! ¡Ay! Todo el mundo de pie. Dice, yo le dije, ¿por qué fulano de tal tiene un jet privado y yo no lo tengo? Solamente hay que tener un chin, ni siquiera ni un cerebro desarrollado, un chin de cerebro, para entender que ese tipo anda en busca de dinero. Un tipo que está pensando que quiere tener un pastor, un carro de $1 millón y quiere tener un jet privado, usted no tiene que mencionar, ese tipo anda en busca de cuarto. ¿Usted se imagina que yo le salte a usted aquí? Que eso es injusto, que yo vi a Mícalo Bermúdez andando en una lecho y yo llegar aquí a la iglesia a pie. Ustedes una vez deben decir, y yo decir, esto es injusto, que yo tenga que pagar un vuelo así arañando, diciéndole a Newton que busque cuál es el vuelo más barato. Sin embargo, vienen ellos y se sientan en primera clase. O yo todavía vivo aquí en Los Ciruelitos. Un paquete de cristianos que no entienden que deben conocer la verdad. Y es la verdad la que te hace libre.
Así que me prohibieron hablar, ya no puedo hablar allá de ningún predicador. Los otros días iba a decir uno y dije, y yo, entonces volví otra vez y lo iba a repetir yo. Miren, entiendan bien este proceso que habla aquí las Escrituras. Pero es terrible. Es terrible. Una iglesia como con 11,000 o 12,000 miembros aplaudiendo que el pastor esté enojado con Dios. El pastor. Nunca en su vida, a lo mejor uno de esos hermanos que están ahí, han leído algo sobre la soberanía de Dios. O sobre la omnisciencia de Dios. O sobre la omnipresencia de Dios. Nunca han leído nada de eso. Porque si yo lo digo aquí, usted párese con esa cosa de Juan y déme entre la cabeza. Usted se imagina de que yo estoy enojado con Dios. O sea, no es Dios conmigo, pues soy yo y duro. Y lo terrible es que no hay uno que diga, pero esto ni lógica tiene, ni lógica. Sin embargo, usted dice, gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, gloria a Dios. Saben cómo manipular. Y lo siento por esas jovencitas que también me plegaron la cara a mí. Y yo te hago las siguientes preguntas. ¿Conoces en realidad la verdad? Yo conozco muchos evangélicos, aún de estas iglesias, que han metido la pata. La gente, no, hasta aquí no. Están respirando en tablita ahí. Y yo le he dicho, ¿y eso lo dice la Biblia, eso que usted hizo? Y me han dicho, ay, perdón, pastor. De verdad, yo no sé ni cómo caí en esa. Y por eso hago la pregunta, ¿conoces en realidad la verdad? ¿Por qué sientes que no eres libre? Si tú dices que conoces la verdad. Y si eres libre, entonces, ¿por qué no estás dispuesto a obedecer a Dios en las cosas que manda su palabra? Ahora que sabes esto, ¿qué piensas hacer? Solamente tú tienes que conocer la verdad y la verdad te hace libre. Solamente. Escuchen esta frase, la mentira nos ata, pero la verdad nos hace libre. Por eso estamos llamados a conocer y practicar la verdad todo el tiempo. Otro me dijo una vez a mí, si tú crees algo y está fundamentado en la palabra, enséñalo, predícalo, vívelo, porque está en lo correcto. La mentira nos ata, pero la verdad nos hace libres. Por eso estamos llamados a conocer y practicar la verdad todo el tiempo. Por último, la palabra de Dios es efectiva porque ella nos da libertad. Aquí viene algo interesante, el versículo 33 y 36 dice, les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Recuérdense, como le dije, que hay una conversación. Y después que Jesús le dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice el grupo de judíos, pero ¿qué es lo que tú estás hablando? Recuerda que leí un texto que dice que el hombre natural no puede percibir la cosa de Dios. No le entiende porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está pasando lo mismo. Dice que ellos le responden diciéndole, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces le dice, ¿cómo dices tú y seréis libres? O sea, ¿qué es lo que tú estás hablando? Pero viene la respuesta de Jesús y yo quiero que ustedes entiendan este punto y quiero explicarlo muy bien. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Tengan cuidado con esto porque hay muchos que se llaman cristianos, sin embargo siguen practicando el pecado y el que es esclavo del pecado, él le obedece al pecado. Jesús está ilustrando esto poniendo lo que hace un esclavo. Vaya, siéntese allá. Venga para acá. Camine para allá. Eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando nosotros practicamos el pecado, somos esclavos del pecado. Es más, Juan escribe diciendo que el que practica pecado es del diablo. O sea, el creyente, si ha conocido a Cristo, si ha conocido su palabra, es una persona totalmente libre. Por eso él conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y al que el Hijo de libertar será verdaderamente libre. Nosotros, si hemos conocido al Señor, si le hemos rendido nuestra vida al Señor, entonces el pecado no puede gobernarnos. El pecado no está muerto, el pecado está activo, pero no nos gobierna como antes. Él reinaba en nuestra vida. Nosotros nos deleitábamos haciendo las cosas malas. Uno andaba detrás de eso y se sentía bien. Un ejemplo, cuando yo tomaba, yo me sentía bien, tomando alcohol, gastando todo el dinero que yo gastaba, que yo ganaba. O sea, yo me sentía bien. Yo me sentía bien cuando iba a una fiesta, estaba feliz de la vida en una fiesta. Y más que yo era un figurín. Esto es lo que hace todo aquel que es esclavo del pecado. Está obedeciendo al pecado. Yo no podía decir, no, hoy yo no voy a tomar porque yo me voy a ir para la iglesia. No tenía la capacidad. Y Jesús le está diciendo eso. Dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y por esa razón es que yo lo hago libre. Por eso el versículo 36 termina diciendo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y miren, quiero agregarle algo más. Dice, verdaderamente. ¿Cuántos de ustedes ahora mismo observen? Y no es porque va a venir en el otro culto, es que no viene a la iglesia. Observe. ¿Cuántas personas usted tiene tiempo que no le ve? Personas que hacían muchas cosas aquí en la iglesia. Personas que no están de viaje tampoco, para que no crean que están de viaje. Y que, pastor, está en Estados Unidos. No. Ni tampoco piensen, no han muerto en el sentido físico. Espiritualmente sí están casi a punto ya de ser enterrados. Muchísimas personas. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay un grupo de personas que son verdaderamente libres. Y hay otros que no conocen la libertad porque no conocen a Cristo. Miren lo que dice Jesús en Juan 17:17. Santifícalos, dice, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí Jesús está confirmando entonces que la palabra de Dios es cierta. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Quiero decir otra cosita que dice Gruden con relación a las escrituras. Dice, hay dos cosas que nosotros debemos dar por sentado. Primero, que la Biblia es verdad y que es, en efecto, nuestra sola norma absoluta de verdad. No hay otra, no vaya a otro lugar, no diga que no, en las escrituras. Por eso cuando le menciono algo de algún pastor, yo le digo pastor ya porque lo quiero mucho. Sí, para ayudarlo. Yo estoy esperando un testigo también que me dijo que iba a volver. Y después que me llevó el que más sabe de ellos, yo le dije, ya, este es el que más sabe, sí, o que vamos a sentarnos. Todavía lo estoy esperando después que terminamos. Él me dijo, yo voy a volver. Y yo, sí, investigate este texto también, le dije, en el original, para que tú veas lo que dice. Que todo lo que tú estás diciendo, esto te contradice. Con ese texto le dije, llévatelo y investigalo como tú quieras. Pero no quiere, parece que no quiere volver.
Bruden dice que la Biblia es verdad y que es en efecto nuestra sola norma absoluta de verdad. Y lo segundo, que él dice, que el Dios que habla la Biblia existe y que es quien la Biblia dice que es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Bruden está diciendo, lo que la Biblia dice acerca de Dios es así. No hay otro Dios, Él es el único Dios. Y dice el versículo 36, ¿cómo es que dice? Así que si el Hijo os libertare, verdaderamente libres. Verdaderamente. Nosotros creemos plenamente, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. Yo quiero saber si es verdad. ¿Usted cree plenamente lo que dice las Escrituras? ¿Eh? Yo sé que algunos no creen, eso yo lo respeto, no importa. Yo creo plenamente lo que dice las Escrituras. Ahora yo le voy a ilustrar esto de la siguiente manera, para ver si es verdad. Ahora mismo entra una persona corriendo, que lo van a matar, dice, me van a matar. No lo podemos meter a un baño, porque lo van a encontrar, lo vamos a encontrar aquí. Vamos a rodar esto rápido, y aquí está el bautisterio y lo metemos ahí, lo damos todo normal. Y decimos el tipo, no hable. Entonces llegó el tipo con la pistola en la mano y dice, aquí entró una persona que yo quiero matar, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Y va a los baños y no ve nada. Y va aquí y busca por la cabina y no ve nada. ¿Dónde está? Yo lo vi que entró aquí. Y de repente le hace así a Juana. Dígame dónde está. Juana le dice, ¿y qué hombre que está hablando? Pues yo no vi a nadie. Que entró aquí. Yo no lo vi, dice Juana. Y me dice, oye, que Juana me viene en el gancho y me dice, pastor, dígalo a ver. Oye, que a mí, diga a ver si alguien entró aquí. Y ahí vengo yo y digo, Juana, defendiéndome, digo, Juana, pero ¿qué pasa? O sea, porque tú me dices a mí, pero dígale, pastor, si alguien entró aquí. Digo yo, mira, la verdad que no entró. Aquí. ¿O lo viste tú? Yo no vi a nadie. El tipo busca, dice, tipo, pues verdad, yo me confundí. Ustedes saben la razón por la cual nosotros negamos que hay un hombre que está ahí escondido. Porque no creemos lo que dice las Escrituras. Esa es la razón. Porque la Biblia menciona, dice que tú puedes estar en camino de valle de sombra de muerte y no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Se oye bonito, ¿verdad? Pero ya llegó el momento. Y entonces yo no quiero creer en lo que dice las Escrituras. Dice que pueden venir 1000 o 10,000 y no llegarán a mi diestra. Dice que Jehová me va a cubrir con sus alas, pero yo no lo creo. Yo sé todos esos textos que me dicen las Escrituras, pero llegó el momento de aplicar eso. Por eso dice verdaderamente libre. Si yo creo verdaderamente en lo que dice esto, yo le digo, mira, aquí la persona entró y está ahí. Porque yo estoy creyendo en un Dios soberano que va a guardar esa vida, pase lo que pase. Pero yo inmediatamente digo, no está aquí. Y Juana viene, me tira ese gancho y dice, pregúntele al pastor. A mí. Para que yo diga, pregúntele a Yesenia entonces también. Sí. Mis amados, esto es una realidad en nosotros. Cristo te ha hecho verdaderamente libre. Si es cierto, vivo confiado en lo que dice la palabra. ¿Cuán efectiva ha sido esa libertad? Ya sabemos entonces que el Hijo nos hace libre o nos liberta. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? Escuchen esto. Si algún ser humano ha experimentado verdaderamente libertad en Cristo, su vida no puede seguir siendo la misma y su palabra será la que dictame el rumbo. Es la palabra de Dios la que nos va a mandar. Voy a repetir de nuevo. Si algún ser humano ha experimentado verdaderamente libertad en Cristo,
verdaderamente, su vida no puede seguir siendo la misma y su palabra será la que dictame el rumbo. Ya no es lo que yo creo, ya no es lo que yo pienso. Termino con esto. Mis amados, tenemos un desafío como cristianos de aferrarnos a las Escrituras. Spurgeon decía, aférrate a las Escrituras. Aférrate a las Escrituras. Van a surgir muchísimas personas vendiéndonos ideas fantásticas. Te van a profetizar, te van a decir a ti, tú, a mí, sí, a ti te dice el Señor. Y uno, ay, gloria a Dios, aleluya. Hay muchísimas iglesias que se venden como cristianas, sin embargo no están fundamentadas en las Escrituras. Y vuelvo a repetirte, aférrate a las Escrituras. Por favor, van a surgir cosas que pueden venir dudas a ti. Aférrate a las Escrituras. Las universidades, ustedes que están estudiando, le hablan tantas cosas en contra de Dios. Aférrate a las Escrituras. Se ha comprobado que mucha ciencia te lleva a Dios y poca ciencia te aparta de Dios. Esa es la razón por la cual muchos hablan en contra de Dios. Los grandes genios están reconociendo y reconocen que Dios es real. Y quiero decirle a los amigos, tú necesitas ser liberado o liberada, pero tienes que venir a Cristo. No puede, no hay forma, escucha bien, no hay forma de que tú seas libre por tu propia voluntad, por tu propia sabiduría, por tu propia fuerza. No hay forma. Y no importa lo que tú intentes, yo he intentado hacer esto y yo no podrá. No podrá. Por eso dice que al que elijo y conoceréis la verdad. Esas son las personas que son libres. Quien conoce la verdad y al que el Hijo liberte. No hay otra forma. Lo que te estoy diciendo entonces es que quedará esclavizado toda tu vida hasta que no tenga un encuentro con el Señor. Mi vida fue libre de alcohol cuando conocí al Señor. Mi vida fue libre de adulterio cuando conocí al Señor. Mi vida fue libre de engaño cuando conocí al Señor. Él es quien te da libertad. Él es quien te da libertad. Así es que si tú sientes que debe arreglar algo en tu vida, si tú sientes que tú no has sido liberado o liberada, mi recomendación es entonces que tú puedas conocer a Cristo y puedas conocer su palabra.